Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Voy a tratar un tema muy especial para todos nosotros, que es la familia. Cómo las consecuencias del pecado afectan a nuestras familias. Y primero, antes de entrar al tema, los que tienen Biblia, física, pueden ir buscando Éxodo 20, 4, 5 y Segunda de Samuel 11. Cuando lo tengan, todos me dicen amén. Los que la tienen física la pueden marcar, los otros las pueden. Ahí donde tú estás, acompáñame a orar en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, bendito Rey. Te damos gracias, Espíritu Santo, por darnos, Señor, la oportunidad de venir aquí, Señor. A adorarte, a alabarte, a bendecirte, Señor. Aunque hay muchas partes que no se pueden congregar, en muchas partes que no pueden estar juntos, nosotros estamos aquí juntos, unánimes, bendito Rey, adorándote, exaltándote, dándote honra y dándote gloria, Padre Santo. Espíritu Santo, llénanos en este lugar, Señor. Úsanos, úsame, Señor. Pon carbones encendidos, Señor, en mi boca, Padre amado, para poderle hablar a tu pueblo, bendito Rey, y que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Padre, toca los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú tocándonos, para que seas tú exaltado, para que seas tú el que te lleves la honra y la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Éxodo 20, de 4 al 5. Lo voy a leer. Y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría en esa época eran terribles. Eran terribles. Y el Señor quiso crear esta conciencia en el pueblo. Entonces, me haría yo una pregunta. ¿Qué quería decir que Dios visitara la maldad de la tercera, sobre los padres de los hijos de la tercera y hasta la cuarta generación? Lo que debemos entender de este texto es que se trata de un principio. De un principio y no de una condición irreversible. Y dirá usted, ¿cómo así, hermano? ¿Usted de qué está hablando? Es decir, que esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condena sin esperanza a hijos de padres pecadores. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Amén. El principio que habla este pasaje de la Biblia es que habrían consecuencias por la maldad. Y esas consecuencias afectarían también a los hijos. Pero esto no era absoluto, no era definitivo, en el sentido de que los pecados de los padres serían condiciones irreversibles para los hijos. Entonces, para entender este texto, quiero darle un par de ejemplos.
para que podamos comprender y podamos entrar a lo que yo los quiero llevar, a donde lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Mire, si un hombre roba, este pecado no solo afecta al ladrón, sino también en un sentido muy real a los hijos. Porque si ese hombre es encontrado culpable y juzgado, ya no podrá estar más con su familia. Además, si robar es el estilo de vida de este hombre o de esta persona, hay una gran probabilidad de que los hijos también sean inclinados y movidos a hacer lo mismo. ¿Me están entendiendo? Amén. Otro ejemplo. Digamos que un padre de familia es alcohólico. Tarde o temprano su adicción al alcohol le puede acarrear consecuencias para él y los suyos. Por ejemplo, si el borracho hace cosas indecentes o pierde su trabajo o se enferma, ustedes saben que los borrachos a todas horas pelean, ¿verdad? O entran en problemas terribles con la familia. Eso traería grandes consecuencias a la familia. Es en ese sentido que la maldad de un padre afecta a los hijos. Y eso sin considerar que un hijo puede crear o crecer predispuesto al alcohol. Tú me dirás, ¿por qué? Y hasta volverse alcohólico. ¿Pero por qué? Porque eso fue lo que él vio. Eso fue en el ambiente en que él se creó. Amén. O sea, hay un patrón de conducta, un patrón normal de conducta que la sociedad ha aceptado. El alcohol. O sea, le estoy dando unos 2 ejemplos y así sucesivamente van a haber muchos más. El hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias. Es un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia absoluta que deja a los hijos sin posibilidad de reivindicarse o redimirse. Para poder entrar en el mensaje que les voy a dar, me era necesario por lo menos darles una explicación o una introducción de cómo en este pasaje bíblico del Antiguo Testamento, en Éxodo 20, el Señor le habla de cómo de las consecuencias del pecado afectan nuestras familias. Amén. Ahora, lo que tiene en Biblia, vamos a Samuel, segunda de Samuel. Todos conocemos al rey David, ¿verdad? Todos conocemos la historia de lo que el rey David hizo, lo que el rey David, toda su historia de Betsabé, de sus hijos, Salomón. Vamos a leerlo. Samuel 11, segunda de Samuel 11. Vamos a leerlo hasta el 18, más o menos, para no irnos más lejos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Y envió David mensajeros y tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y concebió la mujer. Mire, imagínense, David fue directo. Un solo tiro y enseguida. Y concebió la mujer y envió a hacerlo. Y envió a hacerlo saber a David. Y diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Me perdí. Están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por mi vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Mire, qué hombre tan fiel al rey, ¿no? Despreció a su mujer para estar a los pies del rey. Wow. Y David dijo a Urías, quédate ahí aún y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Imagínese usted, el rey emborrachó a Urías. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Oye, qué hombrecito tan fiel y leal. ¿Ah? Se emborrachó, prefirió dormir en la guarnición que en vez de ir a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Imagínense si esa carta cayera en manos de nosotros. ¿Ah? Sobre todo en la costa, que les gusta un chisme. Esa carta no llegaría a donde Joab. Imagínense que esa carta llevaba la sentencia de Urías. Esa carta la leemos primero para ver qué es lo que lleva allá adentro, ¿o no? Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Wow. Mire todo lo que estaba haciendo el rey David para ocultar su pecado. Y estudiando este pasaje y estudiando la vida del rey David, tú te das cuenta que fueron numerosos los pecados que cometió el rey David en ese capítulo simplemente. Una secuencia de pecados. Dice que el pecado te lleva a otro pecado. El pecado que tú cometes te lleva a otro pecado. Y miren la cantidad de pecados en ese solo pasaje del capítulo 11 que cometió David. El rey, el hombre con el corazón de Dios. Miren la cantidad de pecados. Mire, le voy a enumerar unos. Así. Lujuria, codicia a la mujer de su prójimo, adulterio, se acostó con una mujer casada,
asesinato. Fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Esa carta llevaba específicamente la sentencia de muerte. Imagínense, engaño, mentira, malicia. Hermano, la malicia es pecado. La malicia es pecado. Yo no sé, el filósofo de Gambote, que era mi padre, decía, no, uno tiene que tener la malicia indígena. Pecador. Mire toda la malicia que hacía el rey David para encubrir su pecado. Todo lo que él estaba maquinando para encubrir su pecado. Maquinaba como él quería saber o quería que Urías se acostara con Betsabé para encubrir su pecado, porque él había tenido contacto, se había acostado con Betsabé y había quedado encinta. Entonces eso era lo que él quería: encubrir su pecado, callar su pecado. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo este pecado que cometió, David recibió el perdón de Dios. Tú dirías, bueno, pero sí, bueno, así como el Señor perdonó a David, así el Señor te puede perdonar a ti de todos tus pecados. Con que sí, que no te sientas aludido ni te sientas. El Señor es el que perdona nuestros pecados. Él te perdona. Él perdona todos tus pecados. Mire que David recibe el perdón de Dios. Y eso lo describe el capítulo 12 con el profeta Natán. El profeta Natán es el que lo confronta. Es que es el Señor que le dice, no, ve a donde David, que hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo lo otro. Imagínense ustedes, o sea, el profeta Natán fue tan valiente de irlo a decírselo en su cara, porque le dijo, lo que tú hiciste, lo hiciste en secreto, y ahora yo te lo voy a hacer en público. ¿Usted se imagina eso? Que el rey, o que uno vaya donde el presidente, que es lo primero que uno le va a decir, no, que tú eres un ladrón, que tú eres no sé qué. Lo primero que te van a hacer es meter preso. Imagínense ustedes todo lo que hizo David, y el Señor le dio el perdón. Y tú dirías, bueno, pero es que David pecó y no ha sido derrocado. Saúl pecó y sí le quitaron el reino. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Saúl pecó contra Dios. Tú me dirás, ¿qué? Bueno, Saúl hizo sacrificio, porque ellos hacían sacrificio antes de la guerra, y a él no le tocaba hacer eso. Le tocaba a Samuel, y él se adelantó. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho, Samuel? Imagínense ustedes. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios, cada vez que ellos iban a la guerra, estaba con ellos. Y el único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Hoy hay pocos amenes, ¿verdad? Pero si estamos calladitos, porque estamos recibiendo. Amén. Y trayendo la historia del rey David como ejemplo para nuestras familias, voy a traer un par de consecuencias. Voy a traer un par de consecuencias que en nuestras familias están por estar en la esclavitud del pecado y que no hemos podido sacar de nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos esclavizados en el pecado, las consecuencias que esto ocurre, se han destruido familias enteras, se han destruido empresas, relaciones. Entonces, las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas, voy a traer un par de consecuencias.
la primera consecuencia que yo noté en este pasaje, que son muchas, es que cuando entra el pecado a nuestras vidas, trae muerte a nuestras familias. Trae muerte. Mire, David perdió la cabeza por Betsabé. Y en 2 de Samuel, en 12:10 dice, Dios le trajo a cuenta su pecado y las consecuencias funestas de su desliz. Desliz. Hermano que estás aquí, esa canita al aire puede traer consecuencias funestas a tu familia. Esa canita al aire puede acabar con un matrimonio de 20, 30 años. Ese desliz puede acabar con tu familia, puede acabar con tus hijos, puede acabar con tu empresa, con tu relación. Mire lo que dice Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honrable. Cuando uno está en su borrachera y hace cosas que no tiene que hacer, el que entendió lo entendió. Y al día siguiente uno dice, wow, ¿qué hice? Pero eso fue un desliz. Entonces ya tú no quieres ver a la otra persona porque dices, no, eso fue mi media borrachera. Pero tú no sabes qué maldición estás trayendo contra tu vida. ¿Qué consecuencias estás trayendo para tu familia? Mire, una pequeña locura, dice Eclesiastés. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso. ¿Estamos aquí? Esa fue la realidad en la vida de David al adulterar con Betsabé. Mire, trajo tanta muerte de que la primera muerte que trajo a su familia fue la de su primogénito. El Señor le dijo por medio del profeta Natán que su primogénito tenía que morir. Eso está en 2 de Samuel 12:14, a los que anotan. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese desliz trae muerte a tu vida, trae muerte a tu familia. Mire, y Absalón, mire, y su hijo Absalón mató a su medio hermano Amón con espada. Ya van 2 hijos muertos. Ese está en 2 de Samuel 13:28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. ¿Se acuerda lo que les dije, verdad? Cuando uno se toma sus traguitos que se emborracha. Y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle y no temas, pues yo le he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Mire, hasta bíblico. Y David experimentó la muerte de otro hijo, la de Absalón. Estaba el tercero. O sea que la consecuencia del pecado trae muerte a nuestras familias. Trae muerte. Mire lo que dice 2 de Samuel 18:14. Y respondió Jehová, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima. Wow, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Hay familias que por la consecuencia del pecado están muertas espiritualmente. Hermano, cuando tú cometes pecado, hay algo que te redarguye. No lees la Biblia, no oras, no te congregas,
Parece que todo el mundo te mirara, parece que todo el mundo te señalara, parece que lo que predicara el pastor fuera para ti. Eso se llama muerte espiritual. Ya no quieres servir en la iglesia. Ya no quieres servir en los ministerios. Entonces, cuando el pecado entra a nuestras familias, produce muerte. Produce muerte. Si tú quieres que tu familia en esta mañana sea liberada de todas esas ataduras generacionales, de todas esas cadenas de generación en generación, confiesa tu pecado. Amén. Otra consecuencia que vi yo aquí es que se pierde el carácter, la autoridad y la disciplina. Decía el filósofo de Gambote, de tal palo, tal astilla. Te dirán, bueno, no, ¿quién es el filósofo de Gambote? El filósofo de Gambote era mi papá. Tenía una Biblia de dichos. Uno hablaba con él, pero nada más para escucharle sus dichos. De tal palo, tal astilla. Y decía, el hijo de tigre, ¿sale tigrillo? O nace pintado, ¿verdad? La consecuencia del rey David, haberse acostado en adulterio con Betsabé, le pasó factura. Si Betsabé se lavó, se purificó de la inmundicia, tuvo que haberla violado. ¿O no? Dice el versículo de la Biblia, si quiere lo vamos y lo buscamos. Y durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Porque yo no creo que una mujer que se haya acostado de su placer se tenga que bañar o purificar de su inmundicia. Y eso le pasó factura. Su hijo Amón violó a su hermana Tamar, hija de David. Segunda de Samuel 13, de 10 al 14. Ahora, por no tener el carácter y autoridad sobre lo que había pasado con Tamar, de lo que había hecho su hijo Amón, hermana de Absalón, no lo pudo disciplinar. ¿Con qué carácter podía el rey ejercer su autoridad y disciplina sobre su hijo? Mire, cuando el pastor le dice a un varón, mire, que lo sacó del alcoholismo y otra persona viene con ese mismo espíritu de alcoholismo, el pastor lo primero que dice, usted tiene el carácter porque el Señor lo sacó de ahí. Vaya y ore por él. Entonces él va a orar con autoridad y disciplina sobre lo que él tuvo. Entonces, ¿con qué carácter podía David, o sea, el carácter que tenía David, no podía ejercer su autoridad disciplinar a su hijo? Y así sucede con mucha familia. No se saben quién es el padre ni quién es el hijo. Hay un desorden familiar por falta de carácter y autoridad. Los hijos gritan a los padres, las esposas gritan a los hijos, las esposas gritan a los esposos. ¿Quién manda a quién? ¿Por qué? Porque no hay carácter, autoridad y disciplina. Y eso fue lo que le pasó al rey David. El rey David no tenía autoridad para con sus hijos, no tenía carácter. Ese hombre con el corazón de Dios, no tenía carácter para disciplinar a sus hijos, Marlon.
¿Por qué? Porque ya él había hecho ese adulterio. Ya él había violado a Betsabé. Mire, cuando no hay autoridad, cuando no hay carácter ni disciplina, entra la rebelión. Absalón perseguía al rey David para matarlo y quedarse con el reino. Mire, si su hijo o su hija está en rebelión, si su hijo o su hija está en desobediencia, póngase a cuenta con Dios. Mira a ver, mujer, que no estés usurpando el puesto del varón. ¿Por qué? Porque no hay un carácter, ya tú te estás violando los mandatos divinos. ¿Por qué? Porque tú estás ocupando el puesto de la cabeza de la casa. Entonces ya el varón no tiene el carácter, ni la autoridad, ni la disciplina para someter a su hijo. ¿Estamos aquí? Entonces, mujer que estás aquí, varón que estás aquí, ama, respeta a tu esposa, ámala como vaso frágil. Ella no es un potoshi para que le estés batiendo con un palo. Ella no es una vasija vieja que la estés tirando por donde sea. Es tu esposa, tu mujer. Mira a ver si tú te pones a cuenta con Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Miren, cuando los hijos se rebelan, es por la falta de carácter, la autoridad y la disciplina de los padres. Y era lo que el rey David le sucedió. No tenía carácter para con sus hijos. No tenía autoridad. Y por eso no los pudo disciplinar. Si queremos que nuestra familia no sufran las consecuencias del pecado, todos debemos arrepentirnos. Todos debemos arrepentirnos. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos conduce naturalmente al verdadero arrepentimiento. Todos somos pecadores, no hay ninguno, dice la Biblia. Y para la ley todos estamos muertos. Porque ella dice que la paga del pecado es la muerte. Pero si creemos que Jesús murió para pagar el castigo de nuestros pecados, entonces nosotros morimos juntamente con Él. Pero igual cuando Jesús resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Por lo tanto, todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras veces por debilidad, otras ocasiones debido a nuestra desobediencia deliberada. Ahí están los 3 puntos por los cuales David pecó: debilidad, ignorancia, desobediencia. El arrepentimiento es el medio al que se nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de ellos. Los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso los pueden detener. Los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso los pueden detener. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de corazón. Mire, el que se arrepiente, el que robó, ya no roba más. Él nos compró a precio de sangre por nuestros pecados. Entonces, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, si adulteraste, no adulteres más. ¿Por qué? Porque te estás arrepintiendo de corazón. Al arrepentirnos, llega a tener un efecto plenamente eficaz en nuestra vida y el Señor perdona nuestros pecados. Nos libramos de la esclavitud del pecado, imagínese usted, y encontramos gozo.
allí encontramos gozo. Quiero que cierres tus ojos en esta hora y dile al Señor, Señor, revélame. Revélame, Señor, ese pecado que está trayendo consecuencias funestas, que está trayendo consecuencias a mi familia. Cierra tus ojos, deja que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu corazón, el control de tu mente. Dile, Señor, yo me arrepiento en esta hora, Señor.